Hola, ¿cómo están? El día de hoy en este podcast les traigo un tema muy interesante y es de la psique al sujeto moderno. Desde que el ser humano ha comenzado a preguntarse quién es y cómo piensa, la mente ha sido uno de los grandes enigmas de la historia. En la antigüedad, la psicología, que viene de la palabra griega psique, que significaba alma, no se entendía como algo encerrado dentro de nosotros, sino más bien algo más profundo, que va conectado con la naturaleza, el cuerpo y con el orden del universo. Con la llegada de la ciencia moderna, esta idea fue cambiando profundamente. La mente comenzó a pensarse como un espacio interior subjetivo y diferenciado del mundo exterior. Hoy te invito a hacer una pausa, a que podamos mirar hacia adentro y que te puedas preguntar algo que parece simple, pero no lo es en absoluto. ¿Qué es la mente? ¿Qué es eso que sentimos cuando recordamos, cuando soñamos o nos emocionamos? Mi nombre es Lía Aguilar y hoy quiero que juntos recorramos esa evolución y reflexionemos sobre cómo llegamos a entender la mente a como la entendemos el día de hoy. Hoy les he traído 3 bloques. Vamos a empezar con el primero. De la psique antigua a la interioridad moderna. Para los filósofos de la antigüedad, la mente no era un yo interior, que ha sido aislado del mundo. Aquí Platón pensaba que el alma estaba orientada al conocimiento de verdades universales. Conocer para él dependía no solo de los sentidos, sino de una mirada interior que pueda ser capaz de acceder a lo verdadero. Volta Aristóteles entendía que la psique era algo inseparable del cuerpo y de la vida. El alma no estaba aparte del mundo, sino que era el principio que hacía posible sentir, el pensar y el actuar. Aunque sus posturas eran muy distintas, ambos compartían algo muy fundamental, y es que la mente estaba profundamente ligada al orden natural y al sentido de la vida, no encerrada en la intimidad individual. Durante la Edad Media, estas ideas se integraron al pensamiento cristiano. El alma comenzó a entenderse como un espacio de reflexión, conciencia y moralidad. Aquí aparece con más fuerza vuelta la idea de interioridad. El ser humano puede mirarse a sí mismo, pensar sus actos, recordar y reflexionar. Este proceso claramente no fue rápido, pero fue decisivo para lo que vendría después. En el bloque 2 tenemos a la modernidad y el giro hacia la subjetividad. Aquí con la llegada de la modernidad va ocurriendo un cambio radical. Y es que René Descartes propone que la base del conocimiento no está en el mundo exterior, sino en la conciencia. Aquí viene la famosa frase de pienso, luego existo. A partir de aquí, la mente comienza a concebirse como un espacio interior donde se desarrollan pensamientos, dudas y certezas. El sujeto moderno ya no se define solo por su lugar en el cosmos o en el orden divino, sino también por su capacidad de experimentar, el que pueda reflexionar y conocerse desde adentro. Este giro coloca la experiencia subjetiva en el centro. Lo que siento, lo que pienso, lo que recuerdo, empieza ya a tener un valor fundamental para poder comprender al ser humano. Y esta transformación es la clave para el nacimiento de la psicología. Y como último bloque tenemos a la mente como objetivo de la psicología. Aquí entre los siglos ya XIX y XX, la psicología se va consolidando como una ciencia, donde busca métodos rigurosos, observa conductas, mide procesos, pero nunca abandona del todo su interés por la subjetividad. Con el tiempo se va reconociendo que la mente no es solo un conjunto de procesos medibles, sino también un espacio de experiencias, emociones y significados. Por eso es que la psicología no solamente viene a ser la parte objetiva, en donde es algo tangible, algo que tiene bases científicas, sino también ya viene a ser la parte subjetiva que hablamos de las experiencias. La mente implica entender cómo cada persona vive el mundo desde su propia perspectiva. Hoy, la psicología acepta que comprender al ser humano requiere escuchar su experiencia interna y no solamente analizar datos externos. Vamos a hacer unas cuantas preguntas que nos han dejado previamente cuando hemos publicado de qué vamos a hacer el podcast. Así que muchas de ellas son bastante interesantes, así que vamos a responderlas aquí. ¿Por qué es importante que el público general conozca los orígenes filosóficos de la psicología?
El que podamos conocer los orígenes filosóficos de la psicología nos permite comprender que esta disciplina no se limita a explicar conductas o a diagnosticar problemas, sino que busca entender la experiencia humana en toda nuestra profundidad. Muchas de las preguntas que hoy nos hacemos sobre la mente, como por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Cómo pensamos? ¿Por qué sentimos?, ya fueron planteadas por filósofos hace siglos. Esto ayuda al público en general a que pueda desarrollar una mirada más crítica y reflexiva, y así poder entender que la psicología tiene una dimensión histórica, cultural y humana, no solamente es técnica o clínica. Otra pregunta que nos dejaron es de cómo influyen las ideas de Platón y Aristóteles en la forma actual de entender la mente. Aquí Platón y Aristóteles representan dos maneras complementarias de pensar la mente. Como recordamos, Platón destacó la importancia de la vida interior, de la conciencia y de la reflexión, ideas que hoy inspiran enfoques centrados en la subjetividad y el significado personal. Aristóteles, por su parte, entendió la mente como parte del funcionamiento natural del ser humano, ligada al cuerpo y a la experiencia. Muchas teorías filosóficas y psicológicas actuales combinan ambas visiones, el reconocer con la base biológica de la mente, pero también valoran la experiencia subjetiva como algo irreductible a lo físico. Otra pregunta que tenemos es de ¿qué significa decir que la mente es un espacio interior de experiencia subjetiva? Significa reconocer que cada persona puede vivir el mundo desde una perspectiva única. Pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones conforman un mundo interno que no puede observarse directamente desde afuera. Este espacio interior es donde interpretamos todo lo que nos sucede, donde construimos nuestra identidad y vamos dándole sentido a la realidad. La mente no es solo una función, sino el lugar donde experimentamos la vida misma. Otra pregunta que tenemos es ¿qué aportó la filosofía medieval a la comprensión de la interioridad humana? Aquí la filosofía medieval profundizó en la idea de que el ser humano posee una vida interior rica y compleja. Pensadores como San Agustín reflexionaron sobre la memoria, la conciencia y la introspección, destacando que el ser humano puede observarse a sí mismo. La escolástica, vuelta más tarde, sistematizó estas ideas, consolidando la noción de un alma que pueda ser capaz de reconocer, recordar y decidir. Esta herencia fue clave para que la psicología moderna pueda pensar la conciencia como objeto de estudio. Como última pregunta, y muy interesante, ¿es posible estudiar científicamente algo tan personal como la conciencia? Wow, esta pregunta es muy interesante. Y es que aquí, aunque la conciencia es una experiencia profundamente personal, la psicología ha desarrollado diversas formas de estudiarla, a través del lenguaje, los relatos de experiencia, la observación del comportamiento y el estudio del cerebro. Se va buscando comprender cómo se vive la experiencia consciente. Esto demuestra que la ciencia psicológica no ignora lo subjetivo, sino más bien intenta abordarlo con rigor, reconociendo su complejidad y su importancia para poder comprender al ser humano. El recorrido de la psique antigua hasta el sujeto moderno nos muestra que la mente ya no es una realidad fija ni una realidad universal, sino es una construcción histórica en constante transformación. La ciencia moderna, al colocar la experiencia subjetiva en el centro, no solamente dio origen a la psicología como disciplina, sino que transformó la manera en que los seres humanos se van comprendiendo a sí mismos. Hoy ya sabemos que la mente no es solo algo que se mide o se observa desde afuera, es un espacio vivo de emociones, recuerdos, pensamientos y significados. El poder comprender sus raíces filosóficas no es solamente mirar al pasado, sino poder contar con una herramienta esencial para entender nuestra experiencia humana en el presente. Les doy gracias por acompañarme en este podcast y espero que nos encontremos en un siguiente episodio. Nos vemos.